Latitud Megalópolis. Mi querido Atalo Matato, primero que nada, muchas gracias por permitirnos este espacio, este tiempo que nos estás brindando. Y por supuesto, Atalo, pues eres un referente en la información metropolitana, estás en uno de los medios más prestigiados que tiene la televisión, estás en un noticiero estelar. Yo arrancaría esta charla contigo desde tu punto de vista, Atalo. ¿Cuál es la responsabilidad de generar información confiable, información en donde te puedan consultar, en que no te vuelvas uno más en esta gran abanico de nuevos informantes, de youtubers, de influencers, de esta generación que al final hacen volumen, pero el que tú puedas estar ahí con la responsabilidad de un micrófono, transmitiendo tu propia experiencia en el lugar, contándonos historias, que eso tampoco es fácil, contar una historia a diario no es fácil. Háblanos acerca de ello, hermano. Pues antes que nada, muchas gracias, Manolo, por recibirme, por considerarme para esta entrevista. Yo creo que la responsabilidad radica básicamente en uno mismo, o sea, uno no se puede dejar llevar por lo que hagan los demás, ¿no? Yo tengo referentes, claro, periodísticos con personajes importantes de la historia de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, pero creo que cada quien debe de crear su propia historia, irla construyendo y tener una ética interna, ¿no? O sea, uno mismo como que al mismo tiempo como periodista, cuando recopilas información, creo que ya depende mucho de ti el hecho de cómo la vas a presentar al público. Cada quien tiene su propio estilo, pero a mí me parece que no debe de cambiar. Las bases tienen que ser las mismas, tienen que ser sólidas y presentar con toda la veracidad, toda la objetividad que merece la noticia a todo el público. No es fácil porque ahorita, como lo comentabas, también el hecho de la vorágine de las tecnologías, de las redes sociales, quienes todavía nos encontramos en los medios tradicionales, creo que sí es una competencia, un reto importante que uno tiene que ir enfrentando, quieras o no. Entonces, si tú buscas competir, pelear de mala manera con las redes sociales, te van a comer. Entonces yo creo que uno mismo también se puede ir incluyendo en las redes sociales, en lo digital, para poder hacer lo mismo. Quienes tenemos la oportunidad de trabajar todavía en medios tradicionales, lo podemos hacer alternamente en los medios digitales, pero eso no debe de cambiar finalmente tu responsabilidad como periodista y tu seriedad sin ser necesariamente solemne, ¿no? Pero tienes que siempre tus valores, tus principios, ponerlos adelante de cuando vas a dar una información es básico. Atalo, ¿cuántos años llevas en el medio? ¿Cómo naces como periodista? Cuéntanos un poquito tu historia personal y profesional. Bueno, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Tengo 49 años de edad, tengo 28 años en los medios de comunicación. Yo empecé prácticamente desde niño como locutor porque mi papá es locutor de toda la vida en radio y en televisión, y al mismo tiempo él tuvo el interés de montar una casa productora desde que yo era niño. Entonces, siempre que él producía comerciales para televisión y para radio, cuando necesitaba voces de niños, para comerciales de niños, para ropa para niños, no sé, todo lo infantil,
mi papá me decía, a ver, vente, Tato, porque me dicen Tato. Me decía, vente, Tato, a ver, necesito esta voz y necesito que digas esto. Entonces, él fue prácticamente mi maestro en la locución. Me tenía horas ahí hasta que me saliera la entonación, ¿no? Entonces, siendo ya locutor, yo ya en secundaria prácticamente, yo ya tenía mi licencia de locutor que antes se exigía para hablar ante un micrófono. Entonces, cuando llega la hora de la preparatoria, pues ya termino la prepa y me dicen mis papás, ¿y ahora qué vas a estudiar, no? Obviamente la locución no era como tal una carrera. Y analizándolo, dije, pues ya soy locutor, quiero seguir siendo locutor toda mi vida, es una de mis pasiones. Entonces quiero algo relacionado, estudiar algo relacionado con la locución. Y me decidí por el periodismo, porque dije, puedo ser periodista de deportes, me gusta mucho el fútbol. Yo en ese entonces quería ser reportero de deportes y encontré la Carlos Septién García, ¿no? La Escuela de Periodismo Carlos Septién, que creo que pues era de lo mejor o es de lo mejor en el ámbito ya de reporteo, de periodismo, ¿no? Muy especializada, porque podrá haber otras universidades privadas y pues de mucho abolengo y tradición, pero creo que la Carlos Septién pues te da las bases para ser reportero, ¿no? Es básicamente, no te dan producción, no es publicidad, no es comunicólogo en general, es ser reportero, hablar en un micrófono, ese era mi objetivo, televisión, radio, y ahora estoy hasta en prensa escrita en el Excelsior, ¿no? Entonces, pues la vida da muchas vueltas y básicamente eso ha sido lo mío. Me voy a brincar al ámbito laboral. Ya estudiando, a la mitad de la carrera, se abrió la posibilidad de una bolsa de trabajo ahí en la Septién de incursionar como grabador, como operador de audio en radio, en Cadena Raza, en Radio 620. La música que llegó para quedarse ahí donde decían, ¿no? Y entré como grabador, pues me dieron chance, hice mis pininos, primero hasta incluso sin cobrar, y yo lo que quería era estar ya en cualquier medio, ¿no? Posteriormente me dieron chance de ser reportero de deportes, que era lo que quería. Más adelante en Canal 40 entré, cuando era CNI Canal 40. Me tocó incluso lo del Chiquihuite, ahí entré como asistente de producción, con Gerardo Zapata, lo has de conocer. Él era productor de ese espacio de la mañana. Y también me dieron chance de reportear, pero en información general. Ya la vida me fue llevando a información general, ya no pude regresar por angas o por mangas al ámbito deportivo. Después entré a Noticieros Televisa, estuve 4 años ahí, donde conocí a mi esposa, a Susana López Peña. Ella actualmente sigue ahí. Y de ahí brinqué a Grupo Imagen, donde estoy, que era Cadena 3, Canal 28. Y aquí sigo, ya voy a cumplir en este año 19 años en Grupo Imagen y en el periódico Excelsior. Atalo, ¿qué es lo que más has disfrutado a lo largo de este viaje maravilloso, de ser protagonista y testigo de muchos acontecimientos? Pues he disfrutado de muchas cosas. Primero, el aprendizaje, que a mí siempre me ha gustado aprender de todo, entonces creo que eso es lo que más me ha dejado, las experiencias, conocer muchísima gente, madurar sobre todo. Creo que el periodismo me ha dejado mucho en cuanto a aprendizaje personal, no solo profesional, ¿no? De ver tantas cosas, a veces tanta miseria, ¿no? Injusticias, desigualdad, pandemias, por ejemplo, como la de la pandemia del COVID, que te enfrentas a cosas que son frágiles, ¿no? Y a la debilidad de la gente, a la debilidad del ser humano. Entonces creo que en mi caso yo me he vuelto más sensible y he logrado siempre tratar de aportar mi mayor granito de arena, que lo he hecho y me ha dejado muy satisfecho.
porque creo que de eso se trata la vida, ¿no? De dejar huella en el camino y no solo buscar fama, buscar dinero, buscar posicionarte o buscar poder, influencias. Creo que la vida está en otro sentido. O sea, el periodismo tiene mucho que ver con lo social, lógicamente. Y eso es lo que uno tiene que aprovechar. Ya desafortunadamente hay a lo mejor medios de comunicación que desvían esa intención o ese objetivo, pero creo que pues lo más importante es el ser humano, ¿no? Valorarnos unos a otros. ¿En qué momento histórico te encuentras? ¿Cuál es tu momento histórico, Atalo? Después de tantos años justo haciendo información urbana, justo haciendo un periodismo social, ¿cuál es tu momento histórico? ¿Cuáles son los retos hoy, Atalo Matauto? Personales. Pues yo disfruto mucho de mi trabajo. Sí tengo aspiraciones, claro, quiero llegar lo más lejos que se pueda. Y lo más lejos me refiero a conquistar a lo mejor a experimentar otras áreas del periodismo, porque lo decíamos hace un momento fuera de cámara, creo que nunca se termina de aprender. Hay cosas que descubrir y siento que a veces uno como reportero o como periodista se siente estancado. Te va bien, no te quejas, pero lo disfrutas el día a día, pero creo que hay más allá. Yo he tocado ya muchísimas puertas, la prueba está en que he estado ya en varios medios de comunicación. Soy muy estable, trato de ser muy estable en los medios en los que estoy, pero sí me gustaría hacer más. Además de reportear, he sido conductor. Soy conductor actualmente de radio, en imagen radio, y también he tenido la oportunidad de escribir en el periódico, columna he tenido en el Excelsior, ahí me han dado la oportunidad. En televisión, cuando se abrió un canal de televisión, no sé si recordarás, Excelsior Televisión, que era como tipo Foro TV, día y noche, información cada hora. Tuve mis espacios. Durante 7 años no reporté, no salí a la calle y estaba como conductor. Y fue también una época muy bonita, ¿no? A mí me parece que luego hay gente que dice, no, pues yo voy a seguir siendo reportero toda la vida, pero ya no sale, ¿no? Y está detrás de un escritorio, está en una conducción, en un foro, pero ya no le interesa salir a la calle. O sea, yo siempre me pongo a pensar, me gusta poner mucho los pies en la tierra, porque vuelas, ¿no? Cuando ya llegas a un cierto nivel, el trato de la gente es distinto, tú lo notas. Y a lo mejor ya dejas de ser reportero como tal, ¿no? Ya en la práctica ya no lo eres. Dices, sigo siendo reportero y me voy a morir siendo reportero, pero ya no te apasiona, ya no te llama la atención. Y a lo mejor hay quien tendrá el argumento de decir, bueno, pues yo puedo reportear desde a distancia, ¿no? Desde mi casa o ya con la tecnología puedo hacer muchas cosas. Pero a mí me gusta, y no critico a nadie, pero a mí lo que me gusta, y creo que todavía es válido, que a pesar de que tenemos la tecnología actual, todavía podemos seguir trabajando en la calle, acercándonos a la gente, dándoles la mano, saludándolos, escuchando sus exigencias, sus demandas. Entonces creo que mucho de la tecnología se ha estado aprovechando y nos ha hecho perder pues esa cercanía con la gente. ¿Dónde está a veces esa investigación que se hace en la calle, que vas y tocas puertas, que vas y te sientas con la gente afectada? Creo que eso sí se ha ido perdiendo, y la tecnología pues ha sido uno de los causantes principales de ese desinterés. Entonces, volviendo a la pregunta, creo que
siempre tenemos aspiraciones de llegar más lejos. Sí me gustarían algunas otras cosas. Por ejemplo, también he tenido oportunidad de conducir noticiero revista en televisión y eso me gusta mucho y creo que sí me atrevería, si hubiera alguna propuesta, una oportunidad, de profundizar aún más en ese giro. Sí, sí me late. ¿Has tenido maestros que te han marcado en tu disciplina, en cómo contar las historias, hasta que tú fuiste agarrando tu propio estilo? Háblanos acerca de tus maestros. Háblame de tu padre, que ya lo hiciste hace un momento, que fue clave, su nombre de tu padre, quién es para la gente que no lo conoce, y de ahí partimos, ¿quiénes son tus maestros? Atalo Mata Gómez es mi papá. Él tiene 77 años y pues, toda la experiencia, porque empezó bien chavito en radio. Ha estado en muchas radiodifusoras de la República Mexicana y los últimos 30, 40 años los hizo en Televisa como locutor comercial. Antes Televisa, sobre todo en Canal 2, entre programa y programa, o telenovela y telenovela, que antes eran muy comunes, había un locutor en voz off que siempre decía, a continuación, tal programa o tal telenovela. Incluso aprovechaban para mandar saludos a los estados de la República y cosas. Entre ellos estaba Enrique Ponce de León, Paco Stanley, Eduardo Allen, a uno que le decían La Coyota. Bueno, muchos muy conocidos, pero tras bambalinas, porque finalmente los locutores no eran famosos por su nombre, sino por su voz. Hizo muchos comerciales para televisión y para radio, mi papá. Con Riancho, Jorge Alberto Riancho creo que se llama, llegó a tener la alternativa de decir la identificación del noticiero de Jacobo Zabludovsky cuando decía 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Entonces, o era la voz de Riancho o era la voz de mi papá. Entonces, a veces, pues, los dos se la llevaban ahí. Entonces, adquirió muchísima experiencia y, pues, obviamente, él al transmitirme esos conocimientos, pues, lo hacía de manera profesional y yo siendo un niño, ¿no? Entonces, pues, como esponjita, ¿no? Absorbí todo desde muy niño. Y maestros, fíjate que creo que todo con el que he trabajado, al que me le he acercado, ha sido mi maestro. Porque a mí me gusta tomar inspiración de toda la gente. Creo que todos tenemos un talento y en algún momento por algo están o se te atraviesan en un instante de la vida, ¿no? O en una época, o en mi caso en algún medio de comunicación, en un área de mis jefes. Por todos los que he pasado, he estado cerca, pues, actualmente pues, de Francisco Sea, de Paola Rojas, de Joaquín López Dóriga, de Loret de Mola, de Lolita Ayala, de Pedro Ferriz de Con, ¿de quién más? Pues de Julieta Lujambio. Pues bueno, digamos así que de los más visibles, ¿no? En los medios, pues sí, básicamente yo creo que de todos ellos he tenido algo de inspiración y he aprendido muchísimo. Entonces, como tal, alguien que diga, no, pues es que mi maestro, pues no podría decir, porque pues todos te aportan algo en la vida, ¿no? Y pues eso sí, no puedo dejar de decirlo, mi papá finalmente fue el culpable de que yo haya tenido este gusto y haber incursionado en los medios. Bueno, hasta en chiquilladas estuve en la época de Carlitos Espejel y de Ginny Hoffman y todo. Digo, siempre tuve papeles secundarios. Estuve con El Pollo, mi papá me llevó con el productor con El Pollo, aquí a Televisa Chapultepec, y estuve ahí participando en varios sketches. Siempre, repito, así como de relleno,
Y ya finalmente ya no, como que no me llamó mucho la atención la actuación, pero sí estuve, yo creo que un año ahí con ellos y la pasé muy bien, me divertía y todo, pero sentía que eso no era así como que lo mío, no me llenaba completamente. Pero bien. Fíjate, yo nunca me imaginé que hubiera estado en Chiquilladas, Uh-huh. ¿no? Un programa que en nuestra generación pues consumía muy bien, Uf. ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el México, la ciudad que estás viviendo? ¿Cuál es la ciudad que estás viviendo? ¿Cómo la respiras tú en el día a día como comunicador, como esta persona que transmite desde el lugar de los hechos? ¿Cuál es tu pulso de nuestra ciudad? Pues hablando de la Ciudad de México, creo que es una ciudad bellísima, enorme, con mucho potencial, pero que por muchos años ha estado desaprovechada y en detrimento, no ahora, sino que en el pasado creo que no se le sacó el provecho que debió haberse tenido como la ciudad más poblada del mundo en su momento. Y es triste en algún momento porque pues a veces los capitalinos no nos preocupamos por conservarla, ¿no? por cuidarla. Falta cultura de educación, creo, y por ahí va la onda. Entonces, además de los problemas sociales, los flagelos como inseguridad, como contaminación, creo que todo es parte de uno mismo, ¿no? La gente está necesitada de muchas cosas, por eso digo que el periodismo es clave para apoyar a la gente, para ver las necesidades y transmitir esas necesidades al gobierno, ¿no? A las autoridades, a los tomadores de decisiones, a los empresarios, a la gente poderosa. Creo que nosotros somos como el altavoz de esa gente, o deberíamos de funcionar de esa manera. A mí cuando ya no me gusta es cuando hay colegas que ya se sienten los fiscales, se sienten los policías, teniendo ese poder para poder criticar, para poder cuestionar, para poder hacer observaciones, ya se vuelve un señalamiento que no nos pertenece, no nos toca desde mi punto de vista. Creo que nosotros, pues sí, tenemos esa facultad de poder emitir una opinión, pero consciente. Ya cuando algunos compañeros se vuelven críticos y hasta mentirosos por tratar de descubrir una verdad, cuando se calumnia, ahí ya estás perdiendo mucho piso. Vuelvo a lo mismo de cuando las bases, por ejemplo, en la Carlos Septién, me acuerdo que teníamos un director, en paz descanse, el profesor Pérez Miranda, que siempre nos insistía mucho en la ética. Y ahora que yo veo a varios, no me gustaría decir nombres, pero varios colegas que calumnian, que mienten, ahora sí que mienten por convivir o mienten por aparecer en las redes, en los medios, pues creo que ya cuando le buscas, si le buscas en su background, te das cuenta que periodista no es, ¿no? Que tiene otra profesión y que se fueron formando y tuvieron una oportunidad, un micrófono, que lo aprovecharon como quisieron, pero creo que sí se ha perdido mucho el sentido de los principios, del respeto a la dignidad humana, ¿no? Y creo que eso es lo principal. Y en la Ciudad de México pues se está dando mucho eso, ¿no? O sea, en el ámbito periodístico y en el ámbito social pues no se diga, ¿no? Te digo, todas las problemáticas, la crisis económica, que si no es una cosa es otra, pero finalmente creo que la Ciudad de México tiene muchísimo potencial y podríamos sacar muchísimos frutos de ellas si nos lo propusiéramos, ¿no? Atalo, ¿qué coberturas son las que te han marcado, las que te han movido al interior y que te han permitido crecer? ¿Cuáles son esas
esos momentos en los que tú has sido testigo, partícipe, has estado siendo ese puente de comunicación entre lo que está sucediendo y que te ha marcado? Pues 28 años, imagínate, tantas coberturas que se han hecho, ¿no? En México me llamó mucho la atención, en algún momento hasta recoges la molestia de la gente cuando López Obrador quería ser presidente del país y que acusó a Felipe Calderón de haberle robado la presidencia. Creo que fue un momento increíble en términos políticos y sociales, donde empezó una transformación que ahora pues se está consolidando con el partido que él fundó, con Morena. Bien o mal, creo que eso fue un parteaguas político donde le dio verdaderamente a México otra visión, otra alternativa, donde al mismo López Obrador creo que pues se le ocurrió acercarse aún más a la gente y poder crear un partido político. Lo que se está viviendo ahora, nos guste o no, finalmente es un logro que ya se venía cocinando desde atrás, ¿no? A mí me tocó mucho cubrir, mucho tiempo, casi todo, los cierres, los bloqueos en Reforma, en el Zócalo, cuando pues él se decía o se autoproclamaba presidente legítimo del país y que finalmente paralizó a la Ciudad de México. Eso me dejó muy impresionado porque ya en ese momento no tanto, pero ya pasando tantos años, dices, ¿cómo es posible que una sola persona, digo, con ayuda de mucha gente del pueblo de México, pues haya logrado crear un partido político y llegar hasta donde llegó, ¿no? Y dejar todavía, pues, su huella a través de la presidenta Claudia Sheinbaum. Otro acontecimiento que sí me dejó muy, muy marcado fue la pandemia reciente de COVID, donde me tocó ver, o sea, los reporteros, en mi caso, teníamos que salir, no nos podíamos quedar en casa a trabajar a distancia o encerrados, confinados, como recomendaban las autoridades de salud. Entonces, guantes de látex, lentes, mascarillas, cubrebocas y pues lavar diario la ropa. O sea, me tocaba ir a hospitales a entrevistar enfermos. Yo me aterraba porque yo tenía que ir a entrevistar a las personas, a los enfermos, a que les hicieran sus pruebas, su triage. Iba a cementerios a ver cómo llevaban cuerpos a la gente y tenía que ir a mi casa luego con mi hija y con mi esposa, y a mí me daba pánico llevarles un virus por ahí, ¿no? O sea, entonces, por todo lo que vi en hospitales, en los panteones, creo que sí me dejó bastante ciscado, ¿no? Y creo que a todos, de alguna manera, nos dejó una enseñanza de higiene. Pero fue algo que me dejó muy marcado. Y algo que siempre lo comento cuando tengo oportunidad y que me entrevistan, es que me siento muy orgulloso porque fui parte de haberle salvado la vida a una niña de Jacqueline, se llama, una niña de Tlaxcala, tenía en ese entonces 5 o 6 años de edad, pero parecía como de 3, porque ella jugando se tragó una moneda, creo que estaba en una enchilada o algo así, y estaba jugando con otras niñas, se tragó una moneda y se le quedó atorada en el esófago. Entonces ella estuvo pidiendo, bueno, sus papás pedían ayuda, nadie les hacía caso y la niña ya le tuvieron que alimentar con licuados únicamente, con una sonda a través del estómago, ya directamente. Ella ya no podía pasar nada de alimento, y el aire, el oxígeno, pues también se le iba disminuyendo cada vez porque
el esófago se estaba empezando a pudrir, ¿no? De alguna manera, por la moneda que estaba ahí, que se estaba oxidando y estaba mal. Y por no sé qué fue lo que pasó, que a la redacción de Cadena 3 de Canal 28 llegó esa denuncia, ese auxilio, y me lo asignaron a mí. Tuve que ir a Tlaxcala, no te miento, yo creo que unas 20 veces, porque primero empezamos a rascarle, fuimos con la familia de Jacqueline y teníamos que ir con autoridades de salud, con el gobierno, con los vecinos, la gente que, bueno, tú sabes, ¿no? Hay que hacer un scouting y estar investigando, sacando datos de qué fue lo que realmente había pasado y por qué a la niña no le hacían caso, ¿no? Entonces había una corrupción tremenda, no solo en Tlaxcala. ¿Por qué? Porque cuando ellos solicitaron también, vinieron a la Ciudad de México con su desesperación, todo mundo les cerraba las puertas. En ese entonces era Córdoba Villalobos el secretario de Salud Federal, y también fui a la Cámara de Diputados, fui al Senado a hacer entrevistas, a buscar reacciones, a la Secretaría de Salud, me cerraron las puertas varias veces de aquí de la Ciudad de México, hasta que encontré el momento y se me prendió el foco de decir, ¿por qué no vamos a...? Le dije a mi camarógrafo y a mi fotógrafo, ¿por qué no vamos a una comparecencia que va a dar Córdoba Villalobos? No me acuerdo si afuera del Senado o afuera de la Cámara de Diputados. Cuando salga, nos acercamos, seguro lo van a chacalear todos los medios. Pues llegamos y cuando me acerco a entrevistarlo y le pregunto por la... O sea, mis compañeros de otros medios se quedaron así como que pues trae su propia agenda, en lugar de preguntarle por los temas importantes de salud del país y todo. Yo le pregunté por el caso de Jacqueline, me dijo, no lo conozco, pues fíjese que esto y pasó esto, y yo explicándole, casi hice mi entrevista personal ahí en el chacaleo, en medio del chacaleo, con el secretario de Salud, y le expliqué qué era lo que había pasado. Se empezó a interesar, todo fue muy rápido, ¿no? Fue muy rápido, así en cuestión de 1 minuto, y me dijo, pues así como usted me platica estas cosas, es urgente que esa niña sea atendida y le saquen esa moneda, porque si no, se nos va a morir el día de mañana. Cuando pasamos eso al aire, a lo mejor los demás medios no, pero nosotros sí, fue cuando entonces se comunicaron con nosotros del Hospital General, de los centros de salud, dónde estaba esa niña y había que atenderla urgentemente. Pues ya, pasamos los datos, cruzamos toda la información y la atendieron en el Hospital General de aquí, del Metro, Hospital General de la línea 3, y la operaron y pues su familia, ya sabes, agradecidísima conmigo, que si me ha vuelto a ver, la verdad es que no hemos vuelto a tener comunicación, pues les mando un saludo y la verdad es que es algo que, repito, si no te llena de dinero, si no te llena de fama, si no te llena de orgullo, ¿no? y de paz interior. O sea, eso nunca se me va a olvidar. Más que otra cosa, que haber estado en Palacio Nacional, que haber estado en Los Pinos, que haber estado... Cualquier otra cosa que me pudiera impresionar, creo que eso, o sea, jamás lo voy a olvidar, está en mi corazón. Atalo, ¿qué te falta por construir? ¿Qué te falta todavía por seguir amamantando ese niño que llevas dentro, que es el inquieto, el curioso, el que quiere seguir aprendiendo y seguir aportando? Porque la labor que haces no es sencilla, el tenerte todos los días enfrente con una gran responsabilidad, con un micrófono todos los días en uno de los noticieros más importantes, o sea, no es fácil. ¿Qué te falta, Atalo? En realidad no sé. Tengo gustos, como te comentaba, pues sí, a lo mejor me gustaría regresar a la conducción sin dejar de estar en la calle, porque creo que eso es lo que, o sea, eso te cambiaría, te rompería totalmente, ¿no? O sea, si yo me encerrara en un foro y ya no saliera a la calle, no me veo sin estar en la calle,
me han preguntado, por ejemplo, ¿cuál es el personaje que más te ha gustado entrevistar? Creo que no se trata, yo diría, o sea, desde mi punto de vista, no se trata de venir a presumir a quién he entrevistado y por qué, ¿no? Y no sé, el hombre más poderoso del mundo, o más famoso, o el artista más influyente. Creo que ahí el protagonista, en el buen sentido de la palabra, pues tiene que ser el periodismo. Lo que tú hagas, lo que tú dejes hecho. O sea, yo lo veo al revés. Si me preguntaran quién realmente me ha dejado huella, me ha dejado un buen recordatorio, pues imagínate, es que de entrevistas han sido muchísimas y a mucha gente, ¿no? Importante. Pero si me dices a alguien, yo creo que Rodolfo Neri Vela, tuve la oportunidad de entrevistarlo, el primer astronauta de México, y me dejó impactado, ¿eh? Es una persona muy preparada, muy aterrizada, muy consciente de las cosas, ahora sí que aterrizada, y es uno de los personajes más incluso misteriosos que he podido entrevistar, porque no solo luchó para poder haber ido al espacio, ¿no? Sino que además logró avanzar de alguna manera y vencer obstáculos que se le iban presentando en la vida, y hasta en algún momento te llega a pasar por la mente si es realmente humano. Es una persona muy sabia, ¿no? Sobre todo. Y eso es lo que me ha dejado marcado. ¿Qué más me gustaría hacer? Pues hacer coberturas que no he hecho, quizá. Nunca he ido a una guerra, ¿no? Sí me daría mucho miedo, pero sí creo que es importante tener una experiencia así. ¿Qué más me gustaría? Me gustaría seguir teniendo experiencias como la de Jacqueline, porque me siento útil. Creo que cada mañana que salgo a hacer enlaces en vivo para Francisco Sea o Paola Rojas y que me acerco a la gente, yo busco siempre las necesidades de la gente. ¿Qué es lo que están buscando? Aunque sea lo mínimo, ¿no? Un bache, una fuga. Hay gente a la que no se le escucha. Y creo que los medios de comunicación estamos muy desinteresados en lo social. O sea, queremos rating todo el tiempo. Queremos, los periodistas, hay reporteros que solo quieren fama, solo quieren salir a cuadro. Hay mucha envidia, mucho ego. Y creo que eso no es el punto. O sea, no es la función. Estará padre y todo lo que quieras, pero no es la esencia que nosotros tenemos que desarrollar, y la estamos perdiendo. ¿Qué tipo de recomendación a las nuevas generaciones que están estudiando periodismo, que quieren y que te toman como referencia a ti, a Paco C, a todos estos personajes que de alguna manera vienen de la vieja escuela, están encontrando en esta nueva corriente de redes sociales una nueva ventana? ¿Cuál sería tu recomendación para las nuevas generaciones de periodistas? Pues definitivamente perseguir sus sueños hasta morir. O sea, yo creo que hay mucha gente que siempre te quiere cambiar. Hablando de lo tradicional, a mí que me ha tocado, por ejemplo, estar en los medios tradicionales y en las redes sociales, ¿no? La novedad, ¿no? Lo digital y todo. Sí he tenido compañeros y tengo compañeros de los dos tipos, ¿no? Gente que es muy, muy conservadora y otra que le gusta como que romper las reglas.
yo digo que no es necesario romper reglas o pelearse con todo el mundo para ser revolucionario o para querer alcanzar tus sueños o tus objetivos. Pero sí tienes que seguir esa línea. Es mucho trabajo en el periodismo, al menos yo digo en el periodismo, me imagino que en las demás carreras también, pero en el periodismo, que es lo que yo he vivido, sí hay que luchar contra muchas cosas, contra muchas injusticias, contra privilegios, contra gente recomendada, seguramente tú lo sabes también. A veces ya tienes la oportunidad aquí, la ves, dices, esa es mía, y pues llega alguien, pues, de parte de quién, no sé, y te la arrebata, ¿no? Y muchas veces te enfrentas a eso, ¿no? Pero no hay que cejar, no hay que vencerse, no hay que dejarse caer. Creo que siempre, mientras trabajes bien, mientras creo que seas lo más transparente, lo más limpio para jugar, te llega la recompensa en la vida. O sea, si tú juegas sucio, así te va a ir en la vida, finalmente. O sea, la vida da muchas vueltas y es un boomerang. Entonces, el que actúa mal, pues mal le va a ir. Entonces, finalmente el bien es el que tiene que triunfar. Y yo sí le diría a los jóvenes, porque muchas veces he visto, incluso he sido testigo, porque ellos a veces me platican de otros medios, compañeros de otros medios, pero que son chavos ahorita que tienen 20 años y pues están en ello y platicas de sus experiencias y dicen que les cortan las alas, ¿no? Le digo, te las van a cortar muchas veces. Prepárate. Aquí lo importante no es que vivas sin una tormenta, ¿no? Que no pases por tinieblas, sino saber navegar en esa tormenta. O sea, si tú, como dicen, hay que saber andar entre las heces fecales sin embarrarse, pues creo que sí se puede hacer, ¿no? Te va a costar más trabajo porque tienes que sortear esos obstáculos, esos muros, esas paredes que te ponen, pero lo puedes lograr cuando tienes el objetivo bien claro y cuando tienes muchas ganas. Entonces yo creo que es eso, fortaleza interior, fortaleza espiritual, si es que crees en alguien, y seguir adelante, ¿no? Y creer en ti mismo, en tus habilidades, en tus capacidades, seguirse preparando porque no todo cae del cielo, aprender todo lo que se pueda, es lo esencial, ya que si es la tecnología, lo nuevo, la robótica y eso, bueno, eso lo puedes ir aprendiendo y te puedes ir adecuando, pero la esencia es una, ¿no? Creo que las bases, los principios, los valores, y así puedes con todo. Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy aquí en Latitud Megalópolis en una entrevista y me da muchísimo gusto darles a conocer parte de mi vida laboral. Estoy muy contento y gracias por estar aquí conmigo. Yo soy su servidor, Atalo Mata. Otón. Latitud Megalópolis.